Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión, y quiero decirles a nuestros amigos televidentes que nos ven en YouTube, nos siguen por radio, nos ven por televisión, muchas gracias. Sigan interactuando, sigan dándole me gusta en nuestro fanpage. Hoy con nosotros la señora Susana Seleme, estamos hablando de la Revolución del 52. Una pregunta que quedó en el aire en el anterior sector. ¿La Revolución del 52 solo fue logro del MNR? En realidad el MNR como partido político fue el que condujo la revolución. Y yo creo que ese mérito es obligatorio. Nadie se lo puede dárselo. Nadie se lo puede negar. Hay algunos que dicen, de cualquier forma, la revolución del 52 se iba a dar con el MNR o sin el MNR. ¿Son ingratos a la Bueno, firma? mire, especular ex post no me parece serio. No me parece serio, porque uno tiene que basarse en los hechos de la realidad. ¿Cuál otro partido lo hubiera podido lograr? Quizás Falange, no sé, pero el MNR tuvo una virtud, aparte de todas sus sombras, que fue que concitó el apoyo y la adhesión de casi toda la sociedad boliviana, salvo las clases dominantes. Y aquí en Santa Cruz, mire usted, parte de la contradicción. Aquí en Santa Cruz no hubo reforma agraria como hubo en Occidente. Aquí hubo la reforma urbana encabezada por Luis Sandoval Morón. Y la reforma urbana le concitó al MNR un apoyo que ha durado muchísimos años, y eso explica por qué, a pesar de que en Santa Cruz estaba la mayor parte de la comunidad falangista que fue sometida a tortura, a exilio, a represión sin límites, sin embargo, aquí en Santa Cruz el MNR ganaba siempre. Fue uno de sus bastiones. Y fíjese la contradicción entonces. La base social que el MNR conquistó con sus medidas le daba el triunfo, a pesar de que tenía la negativa de la clase dominante cruceña y sobre todo de la clase política falangista, que era prácticamente la mayor parte de la sociedad cruceña. Y cuando digo sociedad es entre comillas, porque era la clase dominante o la clase señorial, patriarcal de toda la vida. Y yo no sé si algún otro partido hubiera podido lograr lo que logró la Revolución del 52, quizás muchos años después, pero no vale la pena hacer esas especulaciones, porque a mí me parece que no son serias. Yo me baso en los hechos de la realidad. Y cuando analizo la realidad, la coyuntura y la forma en la que surgió la Revolución del 52, también tengo una obligación intelectual de analizarla a partir de la contradicción, porque no me voy a quedar solamente con el lado negativo, ni tampoco me voy a quedar solamente con el lado positivo, porque la realidad es esa, es contradictoria siempre. Alguien hará el balance y se quedará con lo que quiera. Lo lógico, para la gente que no es MNRista como yo, no sé usted, pero desde el punto de vista del análisis sociohistórico, intelectual de la Revolución del 52, a mí me parece que es lo más saludable, lo más ético, analizar la Revolución del 52 en esa perspectiva de la contradicción. Ningún departamento sufrió seguramente el centralismo secante que sufrió Santa Cruz. Y sin embargo aquí el MNR ganaba, pero el MNR ha ganado aquí en Santa Cruz hasta los años 80. Y todavía está presente. Y todavía está presente, porque en realidad no sé en qué irá a derivar el MAS de aquí a 40 años, pero el MNR, a pesar de todas sus contradicciones, de todas sus idas y venidas, de todas sus metidas de pata y de todos sus logros, sigue teniendo una base social reconocida. Aquí ingresa también don Filemón Escobar. Filemón Escobar no era parte del MNR. Filemón Escobar era un dirigente sindical que se sumó a las medidas sociales y revolucionarias de la Revolución del 52. Pero Filemón Escobar era más bien de tendencia trotskista.
Y esa es una diferencia muy grande. Sin embargo, Filemón tuvo la visión de no atacar ni rechazar los logros sociales y políticos de la Revolución del 52, y eso es lo que hay que reconocerle siempre a Filemón, que ha tenido un sentido de oportunidad histórica que no es lo mismo que oportunista. Porque así como reconoció los logros de la Revolución del 52, los logros sociales y políticos, en la creación del instrumento político de los pueblos, que fue lo primero que se llamó el Instrumento Político de los Pueblos para la Liberación, que fue lo primero que se llamó el Hoy Más, Filemón Escobar era un ideólogo, y siempre ha sido pues un ideólogo de izquierda, pero de una izquierda moderna, tan moderna que critica al MAS por denominarse de izquierda o socialista del siglo XXI, cuando atropella todos los derechos fundamentales, los derechos humanos. Y eso le costó su alejamiento. Y eso le costó su alejamiento, cuando empezó a ejercer su derecho al pensamiento crítico. Porque el problema de la izquierda tradicional, anclada en los esquemas soviéticos, que entre paréntesis es uno de los peores totalitarismos que ha sufrido la historia de la humanidad en el siglo XX, es que no acepta el pensamiento crítico. Está bien decir, la revolución del 52 fue conseguida por izquierdistas y derechistas. ¿Está mal el término? No está mal el término. ¿Todos se unieron para esta revolución en realidad, llegado el momento? Sí, porque yo creo que, por ejemplo, Víctor Paz Estenssoro no era de izquierda. Era un hombre con una capacidad estatal muy importante, pero era centralista, era concentrador del poder y tampoco aceptaba el pensamiento crítico. Y casi todos los hombres del 52 tenían esa característica. Unos se afiliaban, como Ñuflo de Chávez, directamente con los valores de una izquierda moderna, bueno, entre moderna y tradicional, y otros como Guevara Arce, o por ejemplo como Lechín, que sí reivindicaba el carácter fundamental del proletariado en la construcción de la nación boliviana. Hay algunos nombres que nos están escapando que usted debe conocer muy bien. Héroes del 52 no reconocidos, otros pueden ser tal vez indígenas. Por la comunidad mulata, por ejemplo, la comunidad afro no es reconocida. ¿Participó de cierta forma en el 52 de alguna forma? Mire, no he leído nada sobre la participación de la comunidad afro-boliviana, pero por ejemplo los indígenas, por supuesto, le he contado. Fueron carne de cañón. Le he contado el relato de René Zabaleta Mercado, exacto, como los mineros y los indígenas bajaban de las montañas, se descolgaban por las montañas para sumarse al proceso. Pero bueno, finalmente las milicias populares que se crean después de la Revolución del 52, en ausencia ya de un aparato represivo como es el ejército, todas son de característica popular. Y el problema es que lo popular no tiene nombre y apellido. Lo popular es popular. Muy interesante, nos los vamos a aprender. No tiene nombre ni apellido lo popular. Lo popular, pero tiene una característica que no tienen los demás, que es colectiva, es social. Ahí prima el carácter colectivo y solidario entre ellos. Eso es lo importante. René Zabaleta habla muchísimo de lo nacional popular en la Revolución del 52, porque ahí estaba la nación. La nación son las personas que conforman un país, un estado, es decir, la masa societaria. Y esa no tiene nombre y apellido en concreto, no se llama Perico de los Palotes, por decirle algo, pero lo nacional popular tiene un carácter social y político de una trascendencia enorme. Y como no le podemos dar nombre, tenemos que rescatarlo como lo nacional popular en la construcción, en la elaboración, en la conducción y en el proceso de la Revolución del 52. Lo nacional popular
nunca es del agrado ni de las clases dominantes, ni de muchas clases medias conservadoras, porque lo nacional popular siempre tendrá un carácter reivindicativo y revolucionario, no necesariamente a tiros. ¿Podríamos haber capitalizado mejor la revolución del 52 los bolivianos o los líderes en todo caso? En realidad siempre se puede capitalizar todo mejor visto después del tiempo, es decir, ex post, porque la revolución del 52, habiendo sido una revolución burguesa que rompe con todas las cadenas, como se dice, de un régimen anterior tan largo desde la fundación de la República hasta 1952, es decir, son 125 años, 127, no construyó ni nación y no construyó un Estado participativo, inclusivo. La revolución del 52 tampoco lo logró, no, en su gran dimensión, en el sentido holístico, porque la revolución del 52 haya sido la gran oportunidad. Podría haber sido la gran oportunidad si no hubiera tenido los excesos de carácter político dominante, igual que los de antes, con la diferencia que ya no había un capitalismo personificado en tres personas, la gran burguesía minero-feudal, Patiño, Hochschild y Aramayo, sino que se convirtió en un capitalismo de Estado. Y al haberse convertido en capitalismo de Estado, cometió todos los excesos que conocemos. Pero yo creo que el principal exceso de la revolución del 52 fue no haber permitido la pluralidad política, no haber permitido el pensamiento crítico y no haber permitido la construcción de un tejido social inclusivo, sin sectarismos y sin racismo, porque a pesar de que la revolución del 52 reconoció al indígena, fíjese lo que hizo. Como la palabra indígena tenía un contenido tan peyorativo, eliminó lo indio y lo convirtió en campesino.